Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días para toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Les recuerdo que hoy ¿qué día es? 5 de junio. Hoy, 5 de junio, estaremos dialogando sobre temas de ambiente, tecnología, educación, arte, interdisciplinariedad. Hoy particularmente hablaremos de arte, acción natural, modos de vida con el agua en la Cátedra Ambiental UPN. La Cátedra Ambiental es un escenario académico interdisciplinar que ha desarrollado acciones alrededor de la educación ambiental en nuestra universidad y fuera de ella. Sobre la última versión y su proceso dialogaremos entonces en esta emisión, en la que nos acompañan dos invitadas muy especiales, la profesora Diana Moreno Sierra. ¿Cómo estás, profesora Diana? Buenos días para todos y todas. Profe Carolina, un gusto estar acá y muy contenta porque esta mañana llovió. Sí, yo también dije como qué alegría que este pronóstico del cambio climático en donde nos vamos a quedar sin agua, pues es contrarrestado por una mañana con lluvia. Y también nos encontramos con la profesora Andrea Rodríguez Vega. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, profe, muy contenta de estar acá y de poder contribuir a estos espacios de conversación con lo que hacemos en la cátedra, que es maravilloso. Bueno, nos encontramos también con nuestro compañero querido, profesor Alexander Rosso. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, feliz, no solo porque llueve, sino porque hoy precisamente este tema es valioso y por lo que estamos transitando en este momento tan coyuntural en nuestro país. Entonces, seguramente hablaremos de elementos muy necesarios, reflexionaremos sobre otros ejercicios también asociados a nuestra responsabilidad y corresponsabilidad con el agua. Bien, les cuento que la profesora Andrea Rodríguez Vega es una mujer rural de origen campesino, es trabajadora social, licenciada en educación con énfasis en educación especial, es especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina y magíster en educación. Siempre ha estado en búsqueda constante de relaciones armónicas entre el mundo natural, vivo y no vivo para la promoción de la justicia y equidad en el territorio. Por su parte, la profesora Diana Moreno Sierra es licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Educación para la Ciencia y doctora en Educación en Ciencias por la Universidad Estadual Paulista Julio Mesquita Filho de Brasil, docente del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del grupo Alternativas para la Enseñanza de la Ciencia, Alternaciencias, Línea de Educación en Ciencias y Formación Ambiental. Con este contexto, entonces, empezamos nuestro programa y con la siguiente pregunta que nos da aún más contexto de la labor de ustedes, maestras, pero también de esta trayectoria que ya tiene la Cátedra Ambiental, con la que ya hemos, de hecho, realizado varios programas en Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación, pero quisiera que nos contaran cuál es esa historia de la cátedra, cómo surge, por qué surge la Cátedra Ambiental dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, sí, como muy bien dice la profesora Carolina, hemos estado acá en este espacio de la emisora y vamos a contarles de forma muy sucinta su historia y bueno, qué hemos hecho para poder ampliar, que nos parece que es la invitación más interesante de hablar de la temática modos de vida con el agua. Bueno, la cátedra, ella emerge como una electiva a todo programa. Se oferta también para administrativos, para funcionarios, también para personas en otros países, movilidades. Digamos, es un espacio público abierto y su gran interés es la formación ambiental, que como decía el profe Alexander, pues se requiere tanto en estos tiempos. Y esa formación es una formación profunda, no es una formación solamente de crisis o un poco apocalíptica, o también una formación, digamos que no sería formación, sino como una información a veces hasta muy mal recibida por los medios de comunicación o por las redes, ¿no? Donde lo ambiental o nos lleva a temas comportamentalistas, ¿cierto? O nos lleva a una tragedia.
y parece ser que no, lo ambiental tiene que ver con el disfrute, con el amor a la vida, con saber que esas otras especies, organismos nos preocupan, ¿no? Y nos interesa pues conectarnos y reconocernos. La cátedra emerge en el año 2017 y pues mira, estamos en el 2026, significa que llevamos 18 versiones de esa cátedra, ya hemos graduado unos cuantos estudiantes de todas las licenciaturas, también profes, personas que están en maestría, en doctorado. Esta cátedra se ancla al Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad desde ya 3 versiones de los planes de desarrollo y pertenecemos con un acompañamiento y un seguimiento de la Vicerrectoría Académica pues, de nuestra Universidad Pedagógica, quienes acogen pues, esta preocupación y se dan cuenta que es muy importante. Tendríamos mucho que contarte, oyentes, Caro, Andreita que nos acompaña acá, Alexander, pero pues de forma sintética hemos buscado unas temáticas que se renuevan cada 3 semestres y qué bueno que tuvimos este programa porque estamos cerrando la versión Modos de Vida con el Agua para entrar, anunciamos Modos de Vida con la Tierra. Entonces va a ser 2026-2 y los otros 2 semestres, cada 3 semestres renovamos. Y para cerrar pues un poco este contexto, decirles que siempre pensamos pues el tema del pensamiento ambiental latinoamericano, hay un eje que siempre nos acompaña, es el tema de la paz ambiental, ¿cierto? Con el tema de memoria, de filosofías del buen vivir y también pues esas reflexiones sobre la sustentabilidad. Entonces no sé si Andreita quiere complementar, Andreita también ya hace un buen tiempo hace parte de este equipo y quiero resaltar algo de Andreita, que Andreita como decía Carolina, es un equipo interdisciplinar y viene de la formación en educación especial, pero también su experiencia como persona campesina nos ha ayudado mucho a entender estos temas ambientales. Entonces, no sé, Andreita, si quieres complementar. Bueno, yo lo que agregaría es que la cátedra se ha convertido en un espacio de experiencias, ¿sí? No es simplemente un escenario para hablar de lo ambiental y de la educación ambiental, sino para vivir la formación ambiental, que creemos que es un elemento transversal en la formación de docentes, porque todos los proyectos ambientales, los PRAES que nos piden en la escuela, los proyectos comunitarios ambientales implican acciones interdisciplinarias frente al tema y pensarnos que lo ambiental no es un tema de unos y de otros, sino que es un tema de todos. Entonces esto nos ha permitido, hemos tenido estudiantes con discapacidad, hemos tenido estudiantes con algunas pertenencias étnicas que hacen parte también, digamos que por sus experiencias de vida de grupos al margen de la ley, que han sido desmovilizados, y es desde todos estos frentes, no decir qué es lo bueno y es lo malo. ¿Cómo habitas, sientes, percibes, sientes el tema ambiental desde tu experiencia y cómo la puedes también resignificar asociado a este tema de la justicia ambiental, asociado en este ciclo, por ejemplo, de las transiciones energéticas, asociado a cómo a través del arte nos movilizamos desde otros lugares y no solo desde el entrenamiento de lo cognoscente de cómo se conoce, sino de cómo mi cuerpo lo habita, ¿no? Esto es ha sido también como un tránsito muy importante, incluso desde el ciclo antepasado, si no estoy mal, cuando hablábamos del capitaloceno, ha sido un tránsito de el antropoceno, el capitaloceno, bueno, ahora cómo le estamos apostando a estas lógicas del buen vivir y de entendernos distintos. Entonces ha sido también un ejercicio de trabajo desde las 5 pieles, ¿no? El cuerpo como territorio, el lugar que habito como territorio, y ahí voy trascendiendo al impacto que puedo tener en este ejercicio. Quizás con el de con modos de vida con la tierra lleguemos al piroceno, ¿no? Sí. Los tiempos del fuego. Sí. Que me llama mucho la atención porque siempre que hablamos de los aspectos y los ámbitos ambientales, pues damos por hecho que las personas siempre estamos interesados en estos ejercicios asociados con el cuidado del ambiente, asociado en este caso como lo que nos atañe el día de hoy, agua. Y es pensar un poco cómo resignificamos, aprendemos y desaprendemos sobre el ambiente. Tú mencionabas algo que es muy importante, profe Andrea, y es que usualmente los temas asociados al ambiente se categorizan y se asocian en la academia con ciertos aspectos, con carreras que están con lo ambiental. En este caso, facultades de Ciencias y Tecnología, que supuestamente se da. Y, por ejemplo, en el caso de la licenciatura en Biología de la facultad, siempre hay como ese mico al hombro para el licenciado, los formadores en ciencias, pero cuando el tema ambiental finalmente es para absolutamente todos. Quisiéramos que nos cuenten un poco también, en estas aras de este ejercicio,
cuáles son las transformaciones que ha tenido no solo este espacio, sino cuáles son las metodologías que ustedes implementan para llevar a cabo este ejercicio tan importante en la universidad, porque estamos hablando de algo institucional, ¿no? La cátedra ambiental se vuelve un ejercicio institucional, se vuelve un ejercicio también que compromete y trasciende no solo seguramente en el ámbito educativo y de los docentes en formación, sino que también trasciende estos elementos a las diferentes instancias institucionales que tiene la universidad. Entonces, cuéntenos un poco allí. Diana nos dijo hace un momento 18 versiones que llevamos de la cátedra. Entonces, ¿cómo se ha generado y se ha gestado esas transformaciones y pues un poco la metodología que ustedes llevan a cabo? Uh-huh. Bueno, para no ser tan, digamos, hablar tan general, vamos a contarles experiencias, ¿cierto? Decirles que aquí estamos Andrea y yo, pero realmente somos un grupo en este momento de mujeres, pero también han participado profesores y todas son de diferentes facultades. Entonces tenemos facultad de educación física, ciencia y tecnología, y esto trae un plus muy interesante y es ese ejercicio interdisciplinar. Pero nosotros, para llevar una metodología, pues hay todo un componente epistemológico y tiene que ver con la comprensión de la complejidad. O sea, nosotros realmente traducimos esa complejidad en las sesiones de cátedra. ¿Cómo lo llevamos? Pues la complejidad tiene que ver con que esas situaciones ambientales que nos interesan, que como decías, profe, no son solamente para la Facultad de Ciencia y Tecnología, logran atravesar otros campos. ¿Por qué modos de vida con el agua? Porque el agua no es solamente utilidad, porque el agua no es solamente el estado químico, ¿no? Aunque lo trabajamos, el estado químico, en agua, líquido, gaseoso y sólido, lo trabajamos, claro, ahí está el componente científico, pero también está la espiritualidad. Entonces, claro, cuando tú nos preguntas por metodologías, nos invitas a pensar que esos presupuestos epistemológicos de complejidad, de interdisciplinaridad, de diálogo de saberes. Nosotros traemos pues personas tanto de comunidades ancestrales, pero también a veces líderes, escenarios populares. Entonces, mira que la metodología tiene que ver con la capacidad de traer el discurso de la educación ambiental a la realidad, no solo mencionarla que debe ser un trabajo de diálogo de saberes. No, ¿cómo se consigue ese diálogo de saberes? ¿No? Aquí hay un equipo interdisciplinar, pero ¿cómo entran estas otras personas? Vivencias, lo que decía Andreita, ejemplo, el trabajo del cuerpo, ¿no? Cómo el agua pasa por nuestro cuerpo, beber agua. Hay una cosa que nos dejó la cátedra ambiental y que aquí las dos nos estamos mirando y es, nosotros ya bebemos el agua agradeciendo. O sea, ya nosotros no vemos el agua como si fuese tomar algo más, no, nosotros le agradecemos, nosotros nos comunicamos con ella. Cuando tomamos baño, esto fue también idea con la profe Marisa, le cantamos al agua, nos damos el tiempo de sentirla. Entonces, esas perspectivas invitan a, claro, un campo cognitivo, pero también un campo vivencial, como lo dijo Andrea, de experiencia, de transformar, y ahí pues el resultado que sería, muchos estudiantes que dicen, yo no pensé que esto no es una clase, esto no es una cátedra. Entonces decimos, ¿por qué? No, porque esto es otra cosa, o sea, ellos lo ven con otra dimensión. Entonces, tiene que ver con esas metodologías, tienen unos trabajos, ejemplo, esta vez producieron un podcast, pero esas metodologías tienen que ver con, pues claro, hay lecturas, hay un soporte material, una guía, pero ante todo esa vivencia, ese compartir, se comparte alimentos, se comparte el agua, se comparte los saberes, se hace mucho ejercicio dialógico, pero también mucho ejercicio hacia nuestro cuerpo, ¿no? Porque creemos que ese es un primer territorio. Esas serían algunas metodologías. Hicimos un ejercicio de hablarle todos los días al agua, que es un ejercicio tomado de Emoto, Masaru Emoto, y mirar cómo se configuraban esos cristales, ¿no? Entonces, claro, ese es solamente el agua, pensaba en cuidado, en conservación, pero es que el agua está también con nosotros, ¿no? Entonces, eso fue alguno de los tipos de ejercicios que hicimos. Cantarle al agua, también lo hicimos. Sentir con diferentes experiencias, ejemplo, en el Castillo Marroquín, que fue la última sesión, con cerrar los ojos, sentir el cuento que nos habla del agua, pero también a la vez sentir burbujas de agua como cuando éramos niños pequeños, ¿no? Andreita, ahí me complementas, ¿qué más hicimos ese día de metodologías? Sentimos la grama, pensamos un poco como el agua cae sobre las hojas y cómo suena, evocamos a esos otros sentidos, ¿no? Creo que hay algo que es transversal en lo metodológico, y es que nosotras nos pensamos muy juiciosamente las temáticas para cada ciclo. Y no solo nos pensamos las temáticas en términos de que nos gustaría trabajar, sino en lo que decía el profe, en términos de coyunturalmente que nos moviliza, ¿sí? Y no solo como maestras, sino que moviliza a los estudiantes, porque esto nos va a permitir que se motiven,
¿sí? Y digamos que eso es un elemento fundamental en los procesos de enseñanza, que realmente quieran vincularse a lo que proponemos en la cátedra. Lo otro que tiene que ver con lo metodológico es cómo les presentamos la información. Entonces, claro, traemos expertos, pero también traemos personas que viven la temática desde los adentros, pero también nosotras nos pensamos y cómo nosotros lo vivimos. Entonces la representación trasciende por todas las pieles, como les mencionábamos. Y finalmente rescatar mucho lo que menciona la profe Diana del podcast, porque finalmente el producto no es solo un producto, o sea, ellos tardan toda la sesión de la cátedra construyendo el producto final que hace parte de sus reflexiones, de sus apuestas, de sus experiencias. ¿Cómo me sentí cuando me tocó pararme a cantar, que fue la última sesión? O cuando me entregaron el instrumento, eso que evocó en mí. Si normalmente soy muy penoso, o simplemente yo sí quería, pero a veces no me arriesgo. O antes en las primeras sesiones uno siempre ve a los estudiantes muy tímidos con los ejercicios que les proponemos. Y creo que cuando la profe Diana dice algo tan puntual, nos graduamos, hemos graduado, es porque uno sí logra ver en las 4 sesiones de cátedra un cambio en los estudiantes, en su forma de ubicar el cuerpo ya más relajado, porque claro, nosotros somos del trabajo en mesa, siéntate al frente, escribe, pero que ellos también puedan sentir su cuerpo y decir, y caramba, me duele, cuando tomo agua siento el frío como me refresca, y siento que me hacía falta la bendita agua. Por eso al final nosotras y la profe Marisa insistió mucho en la bendita agua, porque realmente es bendita. Y al final, pues ellos tienen múltiples formas de expresión, que yo podría decirles desde educación especial que lo que hace la cátedra ambiental es un ejemplo concreto del diseño universal para el aprendizaje. O sea, aquí así nosotros, ¿qué hago con las personas ciegas? ¿Qué hago con las personas sordas? Yo diría que cada una de las sesiones desde el lugar aplica todos los principios del del diseño universal para el aprendizaje, y ya lo hemos apropiado nosotras tanto que creo que en nuestras materias también nos pensamos experiencias fuera del aula. Empezamos a configurar aulas vivas cuando fuimos al Museo de la Ciudad Autoconstruida, otra serie de escenarios que enriquecen un montón y que permite que las maestras también dialoguemos con los estudiantes y que otras personas dialoguen con los estudiantes y no sea un tema, la profesora tal, sino somos todos pensándonos alrededor del tema. Pues me parece una maravilla la cátedra ambiental, justamente porque creo que es un ejemplo de romper con esa tradición todavía que hay respecto a la educación, porque así estemos pues ya bien entrados en el siglo XXI, se siguen dando prácticas muy tradicionales en la educación, y yo creo que con eso que tú estás diciendo, profesora Andrea, pues se evidencia que es una práctica educativa muy disruptiva. Que vincula, por supuesto, la epistemología de las ciencias, el arte, pero también la sensibilidad que nos permite también transitar el arte, porque recuerdo que, creo que también participé en la práctica cuando en la cátedra ambiental, cuando su temática era lo ambiental como experiencia estética, y yo siento que el arte, más que ser una práctica como tal, es un vector de experiencias estéticas. Es decir, el arte no debe tener como propósito crear una obra terminada para decorar, para mostrar, para exponer, sino que en realidad el arte está en nosotros todos los días porque es ese vector de experiencias estéticas que tenemos muchas veces con la naturaleza y que eso nos transforma a nosotros como seres, pero transforma también la relación que tenemos con todos los seres y existencias por fuera de nosotros, pero por dentro también. Entonces, leyendo un poco el material que me compartió la profesora Diana para este programa, pues veía yo que es maravilloso eso que surge a partir del agua, porque es, también nosotros somos agua, la relación que tenemos con ella cuando la tomamos, pero también este tema de los cristales me parece impresionante porque, se pudo evidenciar en el ejercicio que ustedes hicieron en el agua, desde lo líquido, ¿cierto? Pero ese tema de los cristales también se materializa desde lo sólido, por ejemplo, con la nieve, que también tiene unas formas
específicas, que son unas formas maravillosas, que son casi que esculpidas por un artista que no sé quién es, si es Dios o quién será, ¿cierto? Pero enfrentarse a esa belleza, a esa construcción que se da desde la naturaleza y poder reflexionarla y atravesarla desde el cuerpo, desde la emocionalidad en un espacio académico, me parece que es supremamente potente. Entonces, en ese sentido, quisiera que de pronto ustedes nos contaran como que ya desde su propia experiencia estética, qué es lo que ha logrado transformar la cátedra desde también esa relación con lo artístico, porque yo lo veo muy potente justamente desde la experiencia estética. Entonces veía que este semestre integraron el canto. Entonces, claro, el canto como práctica artística, pero también como un vector para una experiencia estética, qué significó, y bueno, todas esas otras actividades que calan en lo profundo del espíritu humano y logran transformarlo específicamente en esta versión alrededor de nuestra relación con el agua. Bueno, Carito, sí te vamos a responder, pero quería comentar una cosa que se nos pasó y tenía que ver cómo emerge la temática modos de vida con el agua. Recuerden que en Bogotá nosotros pasamos por el racionamiento de agua, ¿cierto? Entonces, pues la universidad también está involucrada en esta situación. La única medida que se tenía a mano era mandar clases virtuales, o sea, remotas. Pero, ¿qué hacíamos? O sea, no había batería de baños, pedir carro tanques. Entonces también hubo una preocupación desde la vicerrectoría académica que decía, ustedes que son del tema ambiental, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros les decíamos, no, es que esto es el inicio de lo que hay que prepararnos para lo que viene. Eso, el agua es una cosa, pero todo lo que viene nos llama pues a pensar en eso. Y mira tan bonito que ha avanzado esta conversación diciendo, si ven que ya salimos de la crisis para sentirnos diferentes, acá ya está fluyendo otra energía, acá ya se está sintiendo que nos sentimos más en conexión, que la posibilidad del arte, lo estético nos está invitando. Y no solamente lo conceptual y no solamente la crisis. Entonces, así emerge el tema de modos de vida con el agua. Pero mira cómo empieza a transitar y yo pienso que es un movimiento también artístico. Primero nos cuestionamos cómo está el agua en nuestra universidad, porque ni siquiera sabemos. No sabemos cuánto paga de agua la universidad, porque a veces se aumenta la tarifa, qué posibilidades tenemos de almacenamiento de agua, ¿no? Pero tenemos una piscina acá con agua, tenemos un IPN que también tiene una reserva de agua, tenemos el Mar María, un lago, y empezamos entre todos, estudiantes de matemáticas, de tantas licenciaturas, a decir, oiga, de verdad, ¿cómo es el agua en nuestra universidad? ¿No? Y no solo para ahorro, sino realmente ya cómo está colocada pues, en nuestro escenario. Y ahí fue un momento de universidad, pero mira cómo empieza a caminar. Después fue un momento de entender los ríos. Entonces, cómo fluían los ríos y también cómo fluía en nuestro cuerpo el agua. Entonces entendimos el río Magdalena. Fuimos hasta Honda para poder entender al río Magdalena. Y claro, una salida de solo un día, pero así lo hicimos. Y después del río no nos podemos quedar con el río porque el río conecta con el mar. Y ahí tuvimos también la compañía de tu grupo de investigación, profe Carito, que también aprovecho para mencionar a nuestra profe Marcela, que fue súper líder en esta sesión con el tema del mar. Y ahí nos conectamos ahora con todo, le decíamos la mar, ¿no? Como una experiencia. Y después del mar dijimos, oye, pero hemos pasado por los ríos, mares, ¿y dónde están nuestros ecosistemas lénticos, ¿no? ¿Dónde están nuestras lagunas, nuestros lagos? Y mira que como yo te hablo, fue tal cual como se fue desarrollando. Claro, yo no te puedo decir solamente fue este ejercicio artístico, sino lo artístico nos invita a la sensibilidad, a lo estético, a valorar, a apreciar de otra forma. Entonces, el mismo camino que fue construido fue un ejercicio, yo diría, artístico, ¿cierto? Donde se involucra que todos podemos participar, porque también el arte nos invita a eso. No es solamente el que tiene el título, el que sabe el arte, sino el que logra expresar con su sensibilidad un significado, un símbolo a los demás, y eso se logró. Ya en la parte de canto, de la experiencia estética, como tú colocabas, y también el arte, pues digamos que además de ponernos en sintonía, en conexión y sensibilizar, logró que los estudiantes incorporen otras prácticas pedagógicas a su formación, ¿no? Entonces, también ya ven ahí una posibilidad, no solamente el hecho de apropiar, sino yo también cómo me invento algo nuevo. Hubo unos que hicieron juegos, en los podcasts unos declamaron poemas, que no es común escuchar poemas a los estudiantes, ¿cierto? Sobre el agua, y visitar lugares donde ellos les inspiraba armonía, conexión con las aves, ¿no? Entonces, Carito, yo pienso que si hay algo que ha marcado la cátedra ambiental es la posibilidad de esa articulación de un pensamiento ambiental con un pensamiento artístico. Entonces seguiremos en esa construcción y estamos aprendiendo. Yo siento que también yo a veces yo le digo a nuestras personas que llegan de arte, bueno, ¿tú qué nos vas a enseñar a imaginar, a soñar?
y nos saca un poquito, nos descentra de esa racionalidad como tan centrada en contenidos, ¿no? Otra cosa es que ese trayecto que nos menciona la profe Diana habla de conocimiento del territorio. Entonces, que eso también moviliza las sensibilidades de los estudiantes. Porque si bien nosotros estamos en la ciudad de Bogotá, tenemos estudiantes de todo el territorio nacional. Entonces, cuando yo transito y me doy cuenta que el lugar de donde yo provengo también tiene un lugar para hablar de lo ambiental, tiene unas problemáticas que me pueden movilizar a entender incluso mi propio origen. Y había... En una de las sesiones, por ejemplo, hablábamos del ser humano y del colombiano como un ser anfibio, ¿no? Entonces, nuestro territorio configurado en torno al agua y cómo nuestras prácticas relacionales, nuestras formas de habitar, de sentir, también se van adaptando a estos cuerpos de agua. Y empezamos a entender, y creo que lo logramos sobre todo en la última sesión, hablar, los estados existen, pero los estados también transitan. Entonces tenemos los lagos y las lagunas, pero ¿qué pasa en las épocas de niebla? Donde yo no puedo hablar solo del estado gaseoso, sino que hay un proceso que transita por todos los estados y llevarlos a ellos a pensar, bueno, ¿qué pasa con ellos? Incluso nosotras con la profe Marisa nos pensábamos en una pedagogía del agua, la experiencia estética, cómo facilita en términos de que también fluye, pero que también hay momentos en que para. El estado sólido también te dice un momento de parar, de que no todo el tiempo estamos fluyendo. ¿Y por qué paramos? ¿Qué está diciendo el cuerpo? ¿Cómo se siente el cuerpo frente a ello? Entonces, ¿cómo lo siento, pero cómo lo percibo? Y eso, ¿cómo me configura? Es un ejercicio constante, y en la labor del maestro es hasta dónde puedo también fluir con toda la realidad que me lo permite y hasta dónde no, porque nosotros, pensando en lo coyuntural, no podemos decir todo el tiempo fluimos, todo el tiempo estamos líquidos. No, hay momentos en que fluimos, hay momentos en que paramos, hay momentos que nos cuestionamos y está bien. Y la experiencia estética adquiere sentido cuando está bien sentirlo. El problema es cuando negamos el sentido. Entonces la experiencia estética no se puede, no queda terminada, no se configura, sino simplemente queda como una intención de. Y aquí a lo que nosotros le apostamos es, dese usted los lugares que al final va a encontrar las posibilidades. Bien, modos de vida del agua. Creo que es un enfoque bastante interesante. Me lleva a pensar en un ejercicio también de muy arquitectura. Una arquitectura en donde estamos con un tejido y un ejercicio bastante interesante que permite iterar no solo prácticas ni formas, sino que también esos sentidos y este vivir. Vamos a ir a una pausa musical, pero antes quisiera dejarles una pregunta a las profes, y es, claro, hay una tensión en los territorios con el agua, y eso es supremamente vital, y tú mencionabas algo que es importante, y es llegar al territorio. Y finalmente, pues en nuestra consolidación como Universidad Pedagógica Nacional gira en torno a estos elementos de las prácticas educativas y pedagógicas que se convierten en las herramientas vitales para que los docentes en los territorios definitivamente generen estrategias de conservación y cuidado del agua, pues a partir de la comprensión y su significado. Entonces, quisiera dejarle la pregunta, pues porque nos están escuchando en este momento en varias zonas también, entonces es importante saber, y seguramente muchos se están preguntando, bueno, ¿y cómo llevamos esto al territorio? Entonces les quiero dejar esta pregunta, nos vamos con una pausa musical y retornamos en Conciencia y Tecnología. Que a ti no te gusta. Seguimos acá en Conciencia y Tecnología. Estamos hoy con la profesora Diana y la profesora Andrea hablando de arte, acción natural, modos de vida con el agua desde la Cátedra Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. Hace un momento estábamos hablando sobre también cómo trascienden los elementos artísticos en el territorio, todos estos ejercicios que también permiten conectar, relacionar, reflexionar y sensibilizar.
Y una de las preguntas que yo les hacía antes de salir a nuestra pausa musical es, claro, nos están escuchando en este momento también en varios territorios, y es cómo poder llevar a cabo este ejercicio, cómo se puede llevar a cabo este ejercicio desde las prácticas educativas y pedagógicas para que trascienda esos elementos de sensibilidad y demás, por nuestro carácter obviamente como Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, no sé si nos quieren contar un poco, también desde la Cátedra Ambiental, cómo trasciende esos elementos pedagógicos desde las prácticas que hacen no solo nuestros estudiantes, sino pues obviamente con este relacionamiento y estas reflexiones desde los territorios. Nosotras, digamos que podemos pensarnos desde el escenario del privilegio de tener el agua, ¿sí? Pero también, como lo señalaba la profe Diana, estos modos emergen de reflexionar frente al racionamiento. El acto pedagógico de reflexionar educativamente qué hacemos frente al racionamiento. Y creo que ese es el primer elemento a tener en cuenta en los territorios. Si bien nuestro país y nuestro territorio está configurado en torno al agua, no todos los territorios tienen la misma posibilidad del agua y del agua potable, ¿no? Entonces allí podemos trascender desde La Guajira con una emergencia de la producción salina en el país, pero adicional a eso entender la escasez que hay allí y cómo la tramitamos. Entonces, pero me voy al Amazonas, donde tengo la conexión Río Putumayo, Río Guamué, Río Amazonas, mayor, digamos que porcentaje de agua potable. ¿Y cómo me reflexiono esto? Pues me reflexiono en la medida en que las necesidades situadas y las particularidades de los territorios generan nuevas posibilidades para el trabajo y para el cuidado del agua en sí misma. Entonces encontramos, por ejemplo, instrumentos y herramientas, y lo tocamos en la última cátedra, que uno podría decir son artesanales, pero es tecnología propia de los territorios que permiten darle un tratamiento al agua para que ésta sea potable de acuerdo, por ejemplo, a los minerales con los que se cuentan en la zona, las plantas con las que se cuentan en la zona. Y esto es un elemento muy importante cuando uno hace el ejercicio de reflexión pedagógica, porque también es dar lugar a ese diálogo de saberes y adicional a eso, validar la posibilidad de construcción de conocimiento con la emergencia de tecnologías que permiten reconocer esa agua como potencia. Desde el proceso de la lluvia, del sereno, si yo me voy al páramo cuando llueve, las plantas como ellas mismas son acumuladoras de agua para poder hacer esos almacenamientos. Eso es un elemento muy importante. Otro elemento a nivel pedagógico que nos permite pensarnos a nivel territorial es las relaciones que establecemos, pero no solo en términos del cuidado de la vida, sino que sí hay ciertos aspectos que hay que problematizar y son los sociales, los políticos, los económicos. O sea, yo no puedo hablar simplemente es importante cuidar el agua, sino comprendo que hay unas implicaciones políticas, unas apuestas que tienen que ver con cómo la entendemos, cómo la utilizamos, cómo hablamos de ella como recurso, quiénes hablan de ella como recurso y qué implica hablar de ella como recurso. Entonces creo que esto también es muy importante en esta coyuntura social y política en la que estamos, porque pareciera que nos pensáramos el agua por ciclos, ¿no? Por momentos. Entonces vamos a preservarla unos tantos años y ahí vamos a tener un almacenamiento, cómo funcionan con las represas, etcétera. Pero es que el agua no es un tema que funciona por ciclos, ni que uno lo puede relacionar y lo trabajamos todo el tiempo como un recurso, ¿sí? Sino que el agua en sí misma es indispensable para la vida en todos los momentos. Pero cuando yo logro comprender de manera sistémica esos vectores o esos factores que llevan a la toma de decisiones, también llevo a la necesidad de tomar de alguna manera partido y posicionamiento. Y esto no implica fraccionar y polarizar, sino simplemente hacerme consciente de cómo lo estoy entendiendo para también asumir la responsabilidad que ello implica. Porque cuando hablamos de lo ambiental, sí o sí hay una responsabilidad, incluso desde la infancia. Cuando boto el papel,
cuando estoy todo el tiempo comprando botellas de agua o me voy a jugar y dejo la botella botada y dejé el agua botada y sigo comprando. O sea, es un proceso que va desde la infancia y hay una responsabilidad ambiental y los maestros a nivel pedagógico tenemos una responsabilidad ética y política cuando hablamos de este tipo de temas. Entonces, para concluir, que sea situado, que tenga un análisis sistémico de todos los factores que influyen de acuerdo con el territorio y el reconocimiento de las tecnologías emergentes que nos hablan de ese cuidado de la vida, ese cuidado del agua, pero también que dan cuenta del conocimiento ancestral de las interacciones biológicas que se dan en los ecosistemas, que también es algo muy importante. Bueno, yo creo que acá ya agotó una clase, entonces yo solo quería agregar 2 cositas. Uno, en esas prácticas pedagógicas también ocurrieron en las profesoras, aunque no le parezca una cosa muy simple, el símbolo del agua en botella para todas se transformó. Cuando teníamos nuestros invitados, nosotros cargamos el agua desde nuestros hogares en recipientes y se los servimos porque nos parece que es todo un símbolo, ¿no? Decir el agua embotellada en estos momentos es también, como decía Andreita, tomar partido, ¿no? O sea, decir qué estoy rechazando y hasta dónde me posiciono. Entonces, hasta eso pasó por nosotras, ¿no? El agradecer al agua, ¿cierto? Entonces, ahí estoy llamando la atención a las prácticas pedagógicas de nosotras mismas como docentes, que Andrea hizo más énfasis también en qué pasó en los muchachos. Yo quiero aprovechar este programa porque lo voy a compartir, la grabación, a la profe Luz Dari, a la profe Mónica Patricia y a Cecilia Payares, de Monpós, Cartagena. No les habíamos contado, pero nosotros hicimos la formación de profesores de las normales de Colombia, quienes ellos se conectaban virtualmente. Entonces, cuando tú me preguntabas qué tiene que ver eso con las prácticas pedagógicas, y ellas nos enviaron su podcast y nos hicieron transitar por los manglares y nos mostraron que ellos también tienen su diversidad, pero que en su acto escolar ellas las transformó la cátedra, y hasta donde una profe llega y agradece al lado del río a esa bendita agua, yo dije, acá se dejó semillas y se hizo cosas. Y les voy a compartir este video porque desde acá, profe, les estoy mandando un súper saludo, que estuvimos felices de tenerlas en la cátedra. Vamos a seguir con el trabajo de las normales, igual que tenemos a los chicos de Jóvenes en Paz, que son jóvenes que no conocen nuestra universidad, pero la conocieron a través de participar en la cátedra. Entonces la cátedra pues ha tenido ese impacto. Y por último, ya con lo de las prácticas pedagógicas que tú colocabas, profe Alexander, también el debate se da pues hacia desconfigurar un poco esa relación antropocéntrica y pasar a lo biocéntrico, ¿cierto? Reconociendo, me acuerdo cuando vimos por primera vez el documental de Abuela Grillo, un clásico para el tema de la educación ambiental, y dijimos, no, la cátedra tiene que lograr pasar a ese aspecto más de otra valoración, y no por su utilidad, no solo por eso, sino por sentirla. Y cerraría es como la invitación que dejó la cátedra en la práctica pedagógica a pensarnos una gobernanza del agua, ¿no? Entonces hubo una sesión en Ciudad Bolívar, porque pues Ciudad Bolívar tiene mucho a decirnos sobre cómo se violenta el agua, cómo los ríos también, pues digamos, son usados, y ahí hablamos de las transiciones energéticas. Entonces la posibilidad que desde lo que tienen las comunidades en los territorios, como decía la profe Andrea, se construya procesos, ¿no? de gobernanza. Y ahí discutíamos también el concepto de gobernanza, porque también está siendo utilizado para, o sea, se ha desconfigurado para lo que realmente es el cuidado del agua. Pero sí, ha sido, o sea, acá ya un poco más inspirada, yo diría que la práctica pedagógica ha sido esa apuesta, como ustedes decían, irruptiva, ¿cómo decían ustedes? Disruptivo. Eso, disruptivo es. Porque todos ahí nos transformamos y ahí es donde cobra sentido nuestra práctica docente, porque deja de ser repetitiva, planeada solamente por una persona para ser configurada en un grupo, repensada, y pues tanto que seguimos con ánimos de lanzar ahora modos de vida con la tierra. Bueno, pues qué maravilla que esa semilla se siga esparciendo. Quisiera invitarlos a escuchar una pausa con las noticias de actualidad en ciencia y tecnología, pero antes quiero dejarles también una pregunta pensando en esto que nos decía la profe Andrea de la responsabilidad que también hay desde la dimensión política, desde la dimensión social. Y es, bueno, por ejemplo, ¿qué implicaría el tema del fracking en Colombia alrededor del cuidado, el posicionamiento, la gobernanza y la responsabilidad que tenemos respecto al cuidado del agua como elemento completamente vital para todos los seres y existencias con los que habitamos en este planeta? Entonces, escuchemos a Anderson Guarnizo y volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación.
En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. La próxima vez que escuches la inteligencia artificial cambiará el mundo, recuerda esto: hay personas moviendo objetos con la mente gracias a implantes cerebrales conectados con IA. ¡El diablo! Y no es ciencia ficción. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de Chinosa Actualidad en Ciencia y Tecnología. A darle átomos. En China, varias empresas están desarrollando interfaces cerebro-computador. Básicamente dispositivos que conectan el cerebro humano con una máquina. Algunos implantes se colocan sobre la corteza cerebral y son capaces de interpretar señales neuronales utilizando inteligencia artificial. Imagínate controlar cosas por Bluetooth. Un hombre con una lesión medular logró controlar aparatos electrónicos solo pensando en mover un cursor. Otra paciente pudo generar palabras y frases mediante actividad cerebral, gracias a un modelo de lenguaje entrenado para interpretar señales neuronales en tiempo real. Esto es verdadera ciencia. Lo impresionante no es solo la tecnología, es la velocidad con que avanza. Hace apenas unos años esto parecía imposible y ahora ya existen ensayos clínicos y dispositivos que podrían empezar a venderse al público. ¿Nanotecnología? ¿Te gusta? Pero aquí viene el debate incómodo. Si una IA puede interpretar tu actividad cerebral, ¿qué pasa con tu privacidad? Porque tu cerebro no solo contiene pensamientos, también emociones, recuerdos, reacciones automáticas y patrones personales únicos. Y muchas personas están preocupadas por quién tendrá acceso a esos datos. Responsabilidad de Putin. Aún así, los investigadores defienden que esta tecnología podría cambiar la vida de personas con parálisis, enfermedades neurodegenerativas o problemas del habla. Macabella. Imagínate volver a comunicarte después de años sin poder hacerlo. O controlar una silla de ruedas únicamente con la mente. ¡Ay, güey, mi mente! Como el profesor Javier de los X-Men. Y probablemente esto apenas sea el comienzo. Hoy usamos teclados, pantallas y micrófonos para comunicarnos con las máquinas. Pero quizás en unas décadas eso sea tan antiguo como un teléfono de disco. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acabas de decir, anciano? Tal vez la siguiente revolución tecnológica no es en nuestros celulares, sino directamente insertado en nuestra cabeza. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. Y seremos ricos. Ahora la pregunta ya no es si esto ocurrirá. La pregunta sería, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar? No va a pasar nada, voy a regresar intacto, limpio, ahorita vengo. Esto es todo por hoy. Un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty. Sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Le agradecemos a Anderson por estas noticias de actualidad en Ciencia y Tecnología desde la Universidad del Tolima. También quiero enviarle un saludo muy caluroso a la profesora Gira Natalie Díaz, que les envía un saludo también a las maestras que están en la mesa y a toda la audiencia. Profesora, un fuerte abrazo. Entonces quisiera que ya cerráramos nuestro programa, empezáramos a un poco pensar en el cierre de este programa y también de nuestros programas del semestre, con un poco la reflexión acerca de la responsabilidad política que hay frente al cuidado del agua, pero eso también cómo se toca con lo social, con lo político y pues con las decisiones que podamos llegar a tomar que afectarían no solamente la individualidad, sino la colectividad y bueno, todo esto también alrededor de prácticas como el fracking que son tan violentas con el agua y pensando también un poco en la proyección con la tierra. Bueno, es una pregunta con muchas aristas para poner en la discusión. Sin embargo, creo que esto nos lleva a una lógica del pensamiento y nos habla de un tipo de pensamiento que tiene que ver con el pensamiento antropocéntrico y la lógica extractivista, ¿no? Entonces aquí no hablaríamos del agua
ni de la tierra como elementos vivos, sino como recursos de los cuales puedo usar y abusar. En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad? Hay un autor, Zygmunt Bauman, que nos habla de los tiempos y de cómo estamos en la era de los tiempos cortos y de la poca proyección hacia el futuro, y que también es una materialización incluso del individualismo en sí mismo. Entonces, si yo me pienso la reflexión del fracking en términos sociales, políticos y económicos, tengo que pensármelo en la responsabilidad social que tengo no solo como un sujeto individual, sino como un sujeto colectivo. Y creo que ahí ya cambia la lógica del pensamiento, porque puede ser que no vea la proyección y el impacto que puede tener en 30, 50, un siglo, 150 años, aunque realmente el tiempo no es tan largo como nos hacen pensar. Pero sí en que no solo habito el escenario, sino que lo habitan las generaciones que vienen, lo habitan un discurso que creo que también ha sido muy nocivo para Colombia en ciertos escenarios y tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? Definirnos como uno de los países más biodiversos del mundo, pero que en la actualidad eso no es tan cierto y depende también de la apuesta epistemológica desde donde comprenda la biodiversidad. Entonces, en ese escenario no lo tenemos todo y las cosas sí se agotan, ¿sí? Los recursos, si lo hablamos desde la lógica del recurso, el recurso siempre se agota. Lo que debe mediar es cómo me relaciono con los elementos vivos y no vivos. Y en ese cómo me relaciono hay una responsabilidad, incluso la omisión es una responsabilidad, porque quiero decir que cuando no participo, simplemente eso no me interesa. Pero si no me interesa, entonces tengo que asumir el costo que eso tiene cuando otras personas toman decisiones o toman partido frente a, porque más adelante puede pasar lo que nos pasó hace unos años con el tema del racionamiento. Entonces no participas, no tomas partido, pero finalmente te toca asumirlo, a pesar de que grandes industrias sí hicieron uso del agua durante el racionamiento y no lo asumieron como tal. Entonces, cuando uno se piensa esto desde el fracking, no es solo la implicación inmediata que vemos sobre el agua, sino esto cómo va a empezar a afectar nuestros ecosistemas, cómo afecta los páramos, cómo empieza a afectar, digamos, que los afluentes de agua que tenemos en todo el territorio nacional, que cada vez son más escasos, porque antes teníamos ríos, ahora tenemos hilos de agua, sí. Uno podría, digamos, que llegar a mencionar. Pero adicional a eso, ¿qué impacto tiene esto sobre los ríos freáticos, ¿no? Sobre las cuencas de nacimiento de agua, sobre el bosque andino, sobre la fauna? Entonces creo que es un tema de no solo me pongo la camiseta del oso andino para decir en mi país hay un oso andino, sino que la responsabilidad está, usted se la coloca y sabe en el riesgo que está, sabe lo que ello implica, o usted utiliza y habla del frailejón, pero es consciente del derretimiento que tenemos en este momento en los glaciares por decisiones políticas y económicas en esta lógica extractivista. Entonces es un ejercicio no es solo una responsabilidad colectiva como nos quieren hacer ver en el ejercicio político de somos algunos, sino que esto es de todos. Entonces la decisión al ser de todos también tiene un componente y un compromiso individual frente a lo que tenemos que decir del fracking y de todas estas apuestas extractivistas. Además, ¿quién las dice? ¿Desde qué lugar las dice? Creo que las imágenes en términos del fracking a nivel internacional son discientes frente a los procesos de esterilización de los suelos, el asesinato, diría yo, directamente frente a los microorganismos que protegen la tierra y que afecta directamente con la soberanía alimentaria. Es que esto es un tema que atraviesa la vida, porque si tenemos suelos infértiles, pues no vamos a tener alimento. Las especies, las aves, los polinizadores se van a ver afectados para hacer el ejercicio de polinización cruzada y poder, digamos, que tener una alimentación sana. Yo comentaba en el equipo
todo esto que pasó posguerra, en la Segunda Guerra Mundial en Polonia con las manufacturas. Entonces, el impacto que tuvieron las manufacturas en los problemas respiratorios de las niñas, de las mujeres, de los hombres, pero adicional a eso había una práctica de siembra cerca de las manufacturas. Y las personas pensaban que porque sembraban cerca de la industria y comían hortalizas era sano, pero no eran conscientes del impacto que tenía el plomo que producía la manufactura sobre esas plantas y que a sí mismas estaban asesinando su cuerpo por lo que estaban consumiendo. Entonces, el fracking no es solo el agua, no es solo el suelo, es el alimento que estamos consumiendo. Es cuando usted va a ciertos almacenes de cadena y ve tomates grandísimos y hermosos, pero usted no le saben a nada. Entonces, cuando yo hago esa reflexión, tengo que asumir una postura ética y política de si quiero esto o no lo quiero, porque hay una afectación directa a nuestro presente, a mediano plazo y pues a largo plazo los que tenemos hijos, creo que esto nos moviliza y nos genera una angustia grandísima al respecto. Bueno, yo creo que la pregunta, ella nos invita pues a la profundidad, que es lo que a veces en estos momentos de país queremos evadir. Yo creo que ahí hay una sensibilidad y es que nos quieren llevar a unas formas de pensamiento únicas. Y esas formas de pensamiento únicas son tristes porque arrasan con lo que somos como colombianos. Y como colombianos somos eso, la biodiversidad, somos la pluralidad, somos la capacidad de enfrentar nuestras dinámicas territoriales desde nuestra misma idiosincrasia y no las de otros, ¿no? Entonces, como decía muy bien Andreita, ¿quién está hablando? ¿Por qué nos habla de esa forma? En el fondo nos están queriendo decir que lo uno es desarrollo y lo otro no es desarrollo. Entonces yo cuestiono mucho precisamente esa visión de desarrollo de un unimundo, ¿cierto? De una sola perspectiva, y entre eso entra una visión poderosamente económica. Y ahí las personas que trabajamos en el campo de la educación, pero no solo nosotros, las personas que nos están escuchando y que son sensibles, ¿cierto? Se colocan pues al favor de la vida, porque han permitido que haya posibilidades de un pensamiento complejo, un pensamiento ético, un pensamiento de conexión. Entonces yo creo que acá no se trata de buscar un desarrollo a partir de potenciar lo económico, porque digamos que ese siempre ha sido el paradigma que nos han colocado como sociedad. Y por eso violentamos los ríos, violentamos las montañas, violentamos todo, porque ¿qué es hacer fracking? Violentar a la montaña, cuando yo entiendo que ella tiene múltiples formas de vida ahí presente. Entonces, claro, las tensiones están, pero yo pienso que la capacidad de toma de decisión pasa por lo ético, pasa por querer entender la complejidad que nos invitó Andreita, donde una acción no es la acción ahí puntual del lugar, sino es la acción que ocurre con lo político, lo social, con la capacidad de las personas también estar ahí y responder. Entonces, yo comparto mucho la canción de Exxon y Adriana diciendo, a mí no me gusta el fracking y tampoco me gusta el shopping. Y yo sé que la mayoría de colombianos estamos a favor de la protección de la madre tierra. Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Por favor, conciencia y tecnologías ancestrales como ágoras para la educación. Muchísimas gracias, queridas invitadas, por conectarnos con los modos de vida con el agua, con los modos de la vida con la vida en general. Y pues aquí las puertas están abiertas para próximas conversaciones y para próximos encuentros. No me puedo despedir sin antes agradecer al equipo que hace posible la producción de este programa, nuestro máster Mario Enríquez, en producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, en comunicaciones Duván Cárdenas y al director de la Pedagógica Radio Alejandro Sepúlveda. Y muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos y seguirnos, escuchar la repetición de este programa el próximo miércoles y nos vemos el próximo semestre, nos escuchamos el próximo semestre con más de Conciencia y Tecnología, la Ágora para la Educación. Chao, chao. Chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.